colegas conectados, así que yo Bien, creo que en honor al tiempo ya podemos comenzar. perfecto. Así que les doy la bienvenida a los colegas de Salta y sobre todo agradecer a la Sociedad Salteña de Cardiología, Luis Muñoz y compañía por el apoyo de esto que es una actividad científica del sanatorio. Y sobre todo agradecer y presentar a la doctora Cecilia Moris. Ella es cardióloga especialista en insuficiencia cardíaca, es expresidenta del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología. Y el tema que nos atañe hoy, o que hemos elegido para dar, es un tema bastante importante, y creo que, de nuevo, resalto la palabra importante, porque la mayoría de los cardiólogos, y no solamente los cardiólogos, sino de quienes atienden el síntoma de disnea, entre ellos neumonólogos, clínicos, etcétera, eh, creo que tiene que estar presente dentro de los diagnósticos diferenciales. La mayoría de los pacientes que vienen a los consultorios de cardiología y son diagnosticados por insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, probablemente ya un par de veces haya consultado a otros médicos de otra especialidad. Entonces yo creo que es muy importante, y a sabiendas de que tiene una prevalencia casi similar a la de la fracción de eyección reducida. Así que el desafío me parece que es buscarla, encontrarla y por supuesto tratarla. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por estar conectados. Y bueno, la idea es hacer algo práctico, algo corto, sencillo, digamos, para que veamos, como decís vos, esta patología tan importante y en estos pacientes que son tan complejos. ¿Sí? No es fácil identificarla, no es fácil tratarla, no es fácil el paciente, entonces, bueno, es una patología que tenemos que tener en cuenta. Fundamentalmente empezar por el diagnóstico. Si no sabemos qué buscamos, no podemos encontrarlo. Entonces, a partir de la definición universal de insuficiencia cardíaca, bueno, ustedes saben, por supuesto, que se dividió en los tres, de acuerdo a la fracción de eyección, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menos del 40%, con fracción de eyección levemente reducida entre el 41 y el 49%, y la fracción de eyección estrictamente preservada cuando tenemos una fracción de eyección de más del 50%. Y dentro de la definición universal, podemos decir que tenemos una insuficiencia cardíaca cuando tenemos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca causados por una alteración estructural o funcional, pero eso tiene que tener corroborado con o péptidos natriuréticos elevados o evidencia objetiva de congestión, ya sea sistémica o pulmonar. Cuando hablamos de los valores de NT-proBNP, tenemos que tener en cuenta que se toma un punto de corte de más de 125 picogramos por mililitro y de un BNP de más de 35. Y es importante, como decíamos, que estos síntomas estén asociados también a una alteración estructural cardíaca. Y esto lo definimos en el eco con una fracción de eyección, pero por supuesto de más del 50%, con la asociación de hipertrofia ventricular izquierda y o dilatación de aurícula izquierda y una relación prima promedio más de 15. ¿Y por qué es importante, como decía Daniel, identificar la insuficiencia cardíaca? Porque estamos viendo un gran incremento de la prevalencia de insuficiencia cardíaca en la población, ¿sí? Y esto se debe al envejecimiento de la población fundamentalmente y a que esta enfermedad está asociada a múltiples comorbilidades, tanto cardíacas como no cardíacas. Eh, Generalmente se asocia a un aumento de las hospitalizaciones y también la mayor prevalencia se está viendo por un mayor reconocimiento de esta patología. Entonces ustedes pueden ver ahí, acá en estos cuadros cómo la hospitalización por insuficiencia cardíaca ha ido aumentando en los pacientes con fracción de eyección preservada y disminuyendo en los que tienen fracción de eyección reducida, fundamentalmente porque hemos avanzado mucho en el tratamiento. En cambio, en la fracción de eyección preservada, recién ahora estamos teniendo algún tratamiento específico y cuando evaluamos los tres tipos, vemos que la mortalidad es muy similar. Entonces, un poco de epidemiología, podemos ver que hay un aumento de un 1% de casos anuales
El 50% de estos casos predominan en las mujeres añosas. Estos pacientes tienen una alta hospitalización de hasta un 36% y también con una mortalidad intrahospitalaria que es importante, entre un 2,5 a un 6,5%. Muchos de estos pacientes se van a reinternar, van a tener rehospitalizaciones entre los 60 y los 90 días, sobre todo si no los tratamos bien, y por supuesto también tienen una alta mortalidad, tanto de causas cardiovasculares como no cardiovasculares, porque como decimos, estos pacientes son complejos y tienen múltiples comorbilidades. Cuando analizamos los datos de nuestro país, vemos que la sobrevida libre de hospitalizaciones es similar independientemente del paciente, de la fracción de eyección que tenga el paciente. O sea que todo paciente con insuficiencia cardíaca tiene prácticamente la misma rehospitalización y hospitalización. Cuando evaluamos mortalidad en diferentes registros mundiales, vemos que, como decíamos, tiene una similar mortalidad que los pacientes que tienen fracción de eyección reducida o levemente reducida. Por lo tanto, esto es un problema importante y hay que identificarlo y tratarlo. ¿Y qué podríamos decir? ¿Que realmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una entidad en sí o es una suma de múltiples comorbilidades que en definitiva también terminan afectando a nivel cardíaco y endotelial? Y bueno, un poco podría ser esto, ¿no? Porque tenemos múltiples comorbilidades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal. Todo eso genera una inflamación sistémica que va a tener una afectación multiorgánica. Vamos a tener afectación pulmonar, generalmente produciendo hipertensión pulmonar, la afectación cardíaca produciendo la falla diastólica y sistólica, pero también vamos a tener una influencia a nivel muscular, esquelética. Estos pacientes generalmente tienen mucha astenia, mucha dinamia, incapacidad para realizar las actividades físicas y por supuesto un impacto a nivel renal. Entonces podemos hablar de que esto se imbrica todo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la apnea del sueño, la enfermedad renal crónica, la fibrilación auricular o la enfermedad arterial coronaria, junto con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por lo tanto, tenemos que hacer una evaluación y un tratamiento global de este paciente. Y acá surgen los diferentes fenotipos, porque a diferencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que tenemos fenotipos un poco más bien descriptos, acá tenemos una gran gama, un gran mosaico de patologías que se imbrican. Podemos tener una disfunción muscular específica cuando hay una disfunción ventricular con alteración del llenado o de la relajación, pero también podemos tener pacientes con enfermedad pulmonar, EPOC, pacientes con fibrilación auricular, aquellos que tengan disfunción autonómica e incompetencia cronotrópica, que tengan disfunción fundamentalmente vascular con un desacople ventrículo arterial. Algunos tendrán hipertensión pulmonar, otros estarán asociados a valvulopatías, hipertensión, diabetes, trastornos psiquiátricos, depresión también. En aquellos pacientes añosos podemos tener también sarcopenia o por otro lado la obesidad. Fundamentalmente todo esto acondicionado por la edad, que tienen también su desacondicionamiento, por la disfunción renal, y no debemos olvidarnos del déficit de hierro y la anemia. En los datos de nuestro país podemos ver, como en los otros registros, que también es así. Los pacientes son más añosos y predominan mujeres. Y cuando evaluamos las comorbilidades también vemos que predominan la hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular, la insuficiencia renal, el EPOC, en congruencia con todos los registros internacionales. Por lo tanto, podemos identificar los grandes grupos de riesgo, factores de riesgo para esta enfermedad, que es la edad añosa, por supuesto, más en mujeres, sobre todo los que tienen sobrepeso y obesidad, los que tienen trastornos metabólicos, sobre todo diabetes, que tienen inactividad física o desacondicionamiento, hipertensión, fibrilación auricular, anormalidades electrocardiográficas y, por supuesto, péptidos elevados. Pero es importante también, y estos pacientes se caracterizan fundamentalmente por una pérdida de la clase funcional y por una calidad de vida muy baja, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo los pacientes en este score, a diferencia de las otras dos entidades, tienen una peor clase funcional.
Y esto también no solo por la insuficiencia cardíaca, sino por todas estas comorbilidades asociadas que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo mejor es hacer un esquema y tratar de organizarnos para tratar de ir descartando patologías para poder llegar finalmente al diagnóstico. Entonces, primero tenemos que tener la sospecha clínica, como decíamos, ¿sí? Si no la buscamos, es difícil que la encontremos. ¿Cuáles serían los datos a favor? Bueno, la presencia, por supuesto, de signos y síntomas, mayor frecuencia de astenia, dinamia, fatiga, disnea de esfuerzo, edemas. Más probable en edad avanzada, hipertensos, diabéticos, obesos, con enfermedad renal, fibrilación auricular. Dosar los péptidos, pero tener en cuenta que en estos pacientes a veces los péptidos no están elevados. Y también tenemos que tener en cuenta que existen otros factores que también intervienen en el nivel de péptidos. Por supuesto, el paciente con insuficiencia renal tendrá péptidos más elevados. El obeso tendrá péptidos natriuréticos más disminuidos, o sea, un valor menor. Entonces, son varios elementos que tenemos que utilizar, pero no solo tenemos que llevarnos de los péptidos para diagnosticar. Por supuesto, tenemos que tener un eco transtorácico con una fracción de eyección del más del 50% y considerar formas de insuficiencia cardíaca secundarias, que ya vamos a ver después, o considerar otras patologías no cardíacas, por supuesto. Pero también tenemos que tener en cuenta que pueden coexistir, o sea, uno no puede despreciar que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada si tiene alguna de estas otras características. Puede tener una valvulopatía moderada severa, una patología del BD, una patología pericárdica, hiperdinamia, miocardiopatías hipertróficas o infiltrativas, hepatopatías, neumopatías. Entonces, no podemos descartar la insuficiencia cardíaca si tenemos estos factores, sino simplemente decir que es una insuficiencia cardíaca con todas estas comorbilidades. Como decíamos, es muy importante el eco transtorácico para el diagnóstico con algunas características definitorias. Vamos a ver fundamentalmente la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, evaluar las anomalías del llenado ventricular con la relación E' y con el volumen y área de la aurícula izquierda, y evaluar la presencia de hipertensión pulmonar y regurgitación tricuspide. Cuanto mayor número de estas variables tengamos, va a haber una mayor probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Pero si todavía nos quedan dudas y no sabemos todavía si el paciente puede tenerlo o no, nos podemos valer de los siguientes scores que se han ido creando. Uno de estos es el H2PEF, HACPEF, que habla de cuanto más de estos elementos tenemos, más probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, la H de heavy, por supuesto, pacientes de índice de masa corporal más de 30, hipertensos, como decíamos, con fibrilación auricular, ya sea paroxística o persistente, hipertensión pulmonar, la edad mayor de 60 años, o las presiones de llenado en el ecodoppler. Entonces, a todos estos parámetros le asignamos un puntaje y de acuerdo a la cantidad de puntaje será mayor mi probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Y ustedes vean cómo la fibrilación auricular tiene 3 puntos, es un elemento muy importante porque esta patología auricular, digamos, y la fibrilación auricular están muy interrelacionados con la insuficiencia cardíaca. Otro de los scores que podemos utilizar es el HFA-PEF, que es, digamos, como todo un algoritmo para llegar al diagnóstico. Entonces acá diríamos que si tenemos la sospecha, deberíamos hacer una evaluación inicial, una evaluación pretest, digamos, por supuesto, como hablamos, signos y síntomas, comorbilidades, el electro y la ecografía estándar, pedir péptidos natriuréticos y hacer pruebas de esfuerzo como ergometría o test cardiopulmonar, bueno, eso generalmente no contamos. Después habría que hacer una evaluación más específica del eco, y bueno, y pedir de nuevo péptidos natriuréticos, evaluar todos estos parámetros ecográficos que están aquí al costado, que quizás esto por ahí en la práctica diaria es un poquito engorroso ir evaluando cada parámetro y diciendo si tenemos parámetros de aquí hasta acá o más o menos, digamos. Yo creo que con
con una evaluación integral de los síntomas, el eco que me dé estos trastornos de la aurícula izquierda, las relaciones de prima y la hipertrofia, ya vamos teniendo una idea más global para la práctica clínica nuestra, digamos. Luego, por supuesto, tendremos que hacer una evaluación más profunda. Aquí habla de un ecoestrés para evaluar la función diastólica, o ya estudios hemodinámicos invasivos que en general, salvo casos muy avanzados, en general no llegamos a esa parte. Y por supuesto, hacer un diagnóstico etiológico que es fundamental, ¿sí? Con la resonancia cardíaca, bueno, en caso de que se necesite, ya biopsia, PET o gammagrafía, test genéticos, etc. Y todos estos elementos me van a dar una probabilidad baja, intermedia o alta de insuficiencia cardíaca. Entonces, acá un poquito como para resumir, por supuesto, lo primero es la clínica sugestiva de insuficiencia cardíaca, los estudios básicos que tenemos a mano, en el NT-proBNP, el electro, la radiografía, el tórax y el eco, hacer este pretest sugestivo de acuerdo a las características del paciente, y de ahí, si realmente hace falta, hacer los otros métodos que en general nosotros en nuestra práctica clínica no los llegamos a utilizar. Y acá ustedes pueden ver cómo son estos dos tests, tienen un alto valor predictivo positivo cuando encontramos los elementos, entonces son importantes y son útiles para el diagnóstico. Y por supuesto siempre hay que descartar lo que decíamos, todas estas causas secundarias de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por supuesto, descartar las cardiopatías infiltrativas, la amiloidosis, con la presencia de red flags, haremos la gammagrafía en SPECT, estudio, bueno, de células sanguíneas, qué tipo de amiloidosis, tener en cuenta la sarcoidosis, a pesar de que en nuestro país no es de alta incidencia, pero bueno, también puede presentarse, la hemocromatosis, cuando hay antecedentes familiares de hemocromatosis, habrá que pedir un perfil específico para esto. Tener en cuenta siempre la cardiopatía hipertrófica, la historia familiar, para eso utilizaremos la resonancia magnética, por supuesto, para ayudarnos al diagnóstico. Miocarditis, cuando hay antecedentes de infecciones víricas, cuando hay elevación de troponinas, también utilizaremos la resonancia y la biopsia en casos más avanzados. Patologías pericárdicas, no debemos olvidarnos, a veces algunas patologías pericárdicas pueden al principio parecer una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cuando uno no hace unos buenos ecos o no la sospecha, entonces en este caso es muy importante, por supuesto, como decíamos, el uso de la resonancia cardíaca y en este caso sí un cateterismo cardíaco derecho e izquierdo. En algunas patologías hiperdinâmicas, o en la hipertensión pulmonar también podemos tener cuadros similares de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y tendremos que investigar otras causas como ser la hipertensión pulmonar. Y una vez que la diagnosticamos y la encontramos, por supuesto, tenemos que hacer el tratamiento. Y por suerte, en este último tiempo ha venido el advenimiento de los ISGLT2, la EMPO, la DAPA con 10 miligramos, como el tratamiento de primera línea. Por supuesto, asociado al uso de diuréticos si el paciente tiene congestión. Se pueden utilizar tanto diuréticos de asa como los diuréticos tiacídicos, añadidos si es que el paciente mantiene la congestión, o si por ahí tiene poca congestión también se lo puede utilizar. Y las guías nos dicen que si los síntomas se podría utilizar como segunda línea los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. En algunos casos, ya vamos a ver bien en detalle de los trials, por ejemplo, si es un paciente que tiene una fracción de eyección de menos del 60%, por supuesto con un potasio bajo y una función renal más o menos conservada, más allá de 30, una creatinina menos de 2,5, el sacubitril valsartán en pacientes con fracción de eyección de menos del 60%, y habla que de los beta bloqueantes habría que evitarlos, excepto en el caso de fibrilación auricular o IAM residente o angina. ¿Qué pasa con, como decíamos, con los inhibidores del sistema renina-angiotensina? Fueron las primeras moléculas que se investigaron para esta patología, el candesartán, el irbesartán, el perintopil,
no dieron resultados positivos, los traían en estos casos, no dio diferencias significativas. Cuando se evaluó el sacubitril/valsartán en el estudio Paragon, tampoco se vio beneficios en los endpoints primarios y secundarios, pero cuando se hizo una evaluación de subgrupos, se vio que sí era efectivo en mujeres y en pacientes con una fracción de eyección entre 45 a 50%, 57%, entonces entre levemente reducida y preservada, pero no más allá de esta fracción de eyección de un 57%. En estos dos grupos de pacientes se vio que había beneficios importantes. Por supuesto, es un análisis de subgrupo, pero como el manejo es muy artesanal de estos pacientes, yo creo que hay que tenerlo en cuenta en estos grupos de pacientes, implementarlo y quizás se obtenga una mejoría sintomática de estos pacientes. Cuando evaluamos en sacubitril/valsartán en todo el espectro de la fracción de eyección, ustedes ven que como en hombres, sí, a partir de los 55 ya no tiene efecto, pero en mujeres se extiende un poco el beneficio, por lo tanto, creo que hay que tenerlo en cuenta. La espironolactona también es otra molécula interesante. Cuando se hizo el estudio TOPCAT, dio resultados negativos en los endpoints primarios. Pero bueno, también acá hay que hacer la salvedad que había dos grupos que incorporaron pacientes, uno era de Rusia y Georgia y otros de América. En el grupo América sí se vio diferencias significativas, no así en Georgia y USA. Por supuesto, estos, como decimos, son análisis de subgrupo, no podemos dar la vería de que se pueda utilizar esto porque no hay ensayos clínicos randomizados. Pero lo interesante es que cuando se hizo un análisis de los fenotipos de los pacientes del TOPCAT, se vio que había 3 fenotipos bien identificados. Había un fenotipo 1, que eran los que generalmente habían enrolado en Rusia y Georgia, que eran pacientes en general de bajo peso, que parecería que fueran EPOC, y en los cuales no se veía beneficio con el uso de espironolactona. Pero cuando se evaluaron los otros dos fenotipos, uno era de pacientes añosos, con BNP altos, que tenían una activación inmunológica importante, se veía una disminución de los eventos, tanto de mortalidad como de hospitalizaciones, y en el subgrupo 3 de pacientes obesos, diabéticos, inflamados, eran los grandes respondedores a la espironolactona. Por lo tanto, bueno, esto también es importante para tenerlo en cuenta. Y cuando hacemos un metaanálisis de todos estos estudios, evaluando las diferentes fracciones de eyección, vemos que en general, tanto el levemente reducido como el preservado, sí mostraron beneficios en cuanto a disminuir hospitalizaciones, no así tantos beneficios en disminuir mortalidad con efectos en general neutros. En cuanto al uso de beta bloqueantes, acá vemos en este metaanálisis que es muy interesante, vemos que a medida que va aumentando la fracción de eyección, vemos que cómo van disminuyendo los efectos de los beta bloqueantes en cuanto a mortalidad total y mortalidad cardiovascular. Vemos cómo se van uniendo las líneas en pacientes con fracción de eyección de más del 50%. Y cuando se evaluó un estudio de retirada de los beta bloqueantes en estos pacientes, se vio que mejoraban mucho el consumo de oxígeno, tanto medido como el predicho. Por lo tanto, las recomendaciones serían que, salvo que haya alguna especificación para darlos, estos pacientes no se beneficiarían con el uso de beta bloqueantes. Y por supuesto aparecieron las del tratamiento, que son los inhibidores de la SGLT2, ya todos conocen los resultados del estudio Emperor Preserve, con una disminución de muerte cardiovascular y hospitalizaciones en forma muy importante, y también en el estudio de Liver, con una disminución de riesgo relativo de un 18% a favor del uso de estas drogas en pacientes con fracción de eyección preservada. Cuando se hace un metaanálisis de estos dos estudios, vemos cómo sigue siendo muy positivo la P, tanto para muerte cardiovascular como primera hospitalización y hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca. Y también cuando se hace un análisis porque este incorporaba pacientes con fracción de eyección levemente reducida y
y preservada, se ve que también el efecto en los específicamente preservados es importante. Acá vemos en esto lo que les decía, cuando hacemos una disquisición entre los diferentes grupos de fracción de eyección, vemos que el resultado sigue siendo positivo, aún en aquellos pacientes con una fracción de eyección supranormal, que eso no se había visto en el Emperor Preserve, pero cuando se hizo el Deliver se vio que sí tenía efectos positivos. Siempre hay que tener cuidado porque estos pacientes quizás que tienen una fracción de eyección supernormal pueden ser pacientes que tengan otras cardiopatías como infiltrativas o hipertróficas en las cuales el tratamiento ya cambia. Importante también cómo mejora la calidad de vida de los pacientes. Es lo que decíamos anteriormente, que estos pacientes se caracterizan por tener una mala calidad de vida, una mala clase funcional, y esta medicación tiene un gran efecto en la clase funcional. Entonces las guías lo que nos dicen, por supuesto, es que el manejo tiene que ser clase 1 diuréticos, dapagliflozina o empagliflozina, y el tratamiento etiológico tanto de las medidas cardiovasculares como no cardiovasculares. Y podríamos hacer la disquisición en ciertos grupos, como decíamos anteriormente, que los antagonistas mineralocorticoides podríamos darlos en mujeres con fracción de eyección entre 55 y 60, que tengan retención de líquido. Los ARNI también en este grupo de mujeres con una fracción de eyección entre el 55 y 60. Y si no, pueden utilizar ARNI, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Y es importante también el tratamiento de las otras comorbilidades, ¿sí? Y evaluar cada fenotipo del paciente. Entonces, esto era al principio, el único tratamiento que teníamos era el manejo de estas comorbilidades, pero no debemos dejar de tener en cuenta que a pesar de que pongamos un inhibidor de SGLT2, también tenemos que tratar las otras cosas. Por supuesto, el ABCD del tratamiento, que es evitar la taquicardia, utilizando ya sea beta-bloqueante o digoxina en los casos de la fibrilación auricular, o hacer la ablación de la fibrilación auricular, un control estricto de la presión arterial, de las diferentes comorbilidades, sobre todo la diabetes, la obesidad, la disfunción renal, el uso de diuréticos, y el ejercicio físico y la dieta, la restricción. Acá ustedes pueden ver cómo en este estudio, cuando se asocia restricción calórica y ejercicio aeróbico, vemos cómo mejora mucho el consumo de oxígeno de estos pacientes y mejora mucho la calidad de vida. Entonces el manejo tiene que ser integral. Y por supuesto, de acuerdo a cada comorbilidad, vamos a tener diferentes sugerencias. Los pacientes que sean diabéticos, por supuesto, en estos casos, el control de la glucemia no se ha demostrado que mejore la insuficiencia cardíaca, por lo tanto, generalmente una glicosilada alrededor de 7 sería lo óptimo, y por supuesto la droga de elección serán los inhibidores de SGLT2. Cuando hay obesidad, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la curva NU de mortalidad en insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes que están caquécticos, por supuesto, van a tener peor pronóstico, pero en aquellos obesos severos sí está indicado la pérdida de peso. Se puede utilizar la semaglutide o la cirugía bariátrica. En los pacientes con enfermedad renal crónica, por supuesto los ARNIs o la SGLT2 y la finerenona, ahora que está en pacientes sobre todo diabéticos con insuficiencia renal. Y bueno, por supuesto, tenemos que hacer un foco importante en esta molécula, la finerenona, porque ahora en el Congreso Europeo de Cardiología se van a publicar los resultados del estudio Fine Arts, que es justamente el uso de finerenona en pacientes con fracción de eyección preservada, y yo creo que va a dar resultados positivos, parecería. No olvidar la anemia y la ferropenia, haciendo un aporte de hierro endovenoso, puede ser con la carboximaltosa férrica o la glisomatosa férrica. En los pacientes con EPOC, tratar la EPOC de estos pacientes. Hay que tener en cuenta que estos pacientes con EPOC tienen alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, evaluarlos, tratarlos, y por supuesto tratar también la insuficiencia cardíaca.
En los pacientes con apnea del sueño está altamente relacionado con la insuficiencia cardíaca, el uso de CPAP, a pesar de que en grandes estudios no se ha visto que mejore la insuficiencia cardíaca, pero bueno, sí disminuir las apneas mejora la sintomatología sobre todo, por supuesto un manejo de la hipertensión y de la cardiopatía isquémica. Y buscar, por supuesto, las otras etiologías específicas, la amiloidosis, la hipertrófica o valvulopatías. En las últimas palabras en cuanto al uso de la semaglutide, que esos son dos estudios nuevos que han salido, tanto el uso de semaglutide en pacientes obesos con insuficiencia cardíaca y diabetes, y en pacientes obesos con insuficiencia cardíaca ya sin diabetes para el pérdida de peso. El uso de semaglutide se vio que disminuye los síntomas relacionados a insuficiencia cardíaca, mejora la capacidad física y produce un aumento de la pérdida de peso. Así que es una molécula para tener en cuenta en este subgrupo de pacientes. Y por último, estos pacientes también pueden empezar a complicarse y tenemos que saber cuándo hay que referirlos a una clínica cardiovascular específica, especialista. Acá tenemos el acrónimo de check-in. Primero, cuando necesitemos, porque el paciente tiene múltiples comorbilidades, tendremos que utilizar todos los especialistas. Cuando sea un paciente que tiene múltiples hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que tenga hipertensión pulmonar, deberíamos referirlo a un especialista o con gran disfunción ventricular derecha. Cuando se necesite algún test de ejercicio, resonancia magnética, cuando tengamos un síndrome cardiorrenal asociado, cuando estemos sospechando amiloidosis o alguna valvulopatía o hipertrofia, cuando los pacientes necesiten mucha dosis de diurético o cuando estén en muy mala clase funcional. Y referirlo a un especialista en insuficiencia cardíaca avanzada cuando ya tengamos el acrónimo cuando necesitemos un diagnóstico y no hayamos podido encontrar el diagnóstico, cuando no sean respondedores a la terapia diurética o que tengan péptidos extremadamente altos, siempre habrá que buscar otra causa o evaluar a este paciente para otro tipo de terapia, cuando tengan hospitalizaciones frecuentes, cuando tengan disfunción de órgano agudo crónico, cuando entren en caquexia o insuficiencia hepática, cuando estén hipotensos o cuando decíamos tengan alguna otra patología como amiloidosis o cardiomiopatías. Y bueno, y por último, invitarlos como hablábamos anteriormente, al weekend de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Bueno, creo que he Buenísimo, dado Cecilia. un pantallazo rápido, pero bueno, como para dejar algunas cosas en claro, creo que todos ya saben mucho de lo que yo he hablado, pero por ahí ponerlo ordenado y estructurado nos ayuda muchas veces en el diagnóstico, ¿sí? Buenísimo, Cecilia. Muy claro todo. Bueno, yo voy a compartir un momento pantalla. Vamos a, voy a presentar un caso clínico, que es un caso clínico que de la práctica diaria, ¿verdad? Pero en donde uno puede hacer ciertas acotaciones. Bueno, esta es una paciente femenina de 71 años. Ella consulta, ahí tenía un audio, pero bueno, falló un poco ponerlo acá la presentación. Pero lo único que ella refería era disnea cuando se agachaba. O sea, ella me contaba de que estaba comiendo y se agachaba para algo y refería falta de aire a tal punto de que en algunos momentos se encontraba taquipneica. No refería disnea paroxística nocturna, no refería ortopnea, no refería a una disnea en clase funcional 2 o 3. Lo único que refería a eso era disnea en cuclilla. Y bueno, sabemos que es un síntoma, la bendopnea, que justamente muchas veces habla de insuficiencia cardíaca, porque si bien no está claro la fisiopatología del síntoma, se ha visto que el irse hacia adelante aumentan aparentemente las presiones de llenado. Es un síntoma que ella lo venía teniendo hace ya 8 meses. Había consultado
a varios especialistas clínicos, neumonólogos, etcétera, y la única respuesta que había tenido era que era un poco por su sobrepeso, ¿no? Ella, como antecedente, es monorrena, le habían extraído un riñón por ITU a repetición, hipotiroidea, no es alérgica, no tiene hábitos tóxicos, no hay antecedentes familiares, lo único que tomaba era levotiroxina 50 microgramos al día. Ella entre esos me trae algunos estudios que se lo había hecho ambulatoriamente, que es una espirometría normal, y entre ellos este eco que lo copié tal cual estaba, eh, en donde si nosotros lo leemos o si lo lee un cardiólogo o lo lee también un médico clínico, dice tranquilamente, esto no es de origen eh, cardiológico. No se cruzaría tampoco en la cabeza el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, excepto algún tipo de hipertrofia que probablemente tenga un septum de 12, una aurícula izquierda de 40, pero después nada más. Las conclusiones son solamente una función sistólica de BI conservada, una fracción de eyección 60% y una insuficiencia tricuspidia leve. Con ese eco es que va a la consulta. Cuando le hacemos el examen físico, estaba hemodinámicamente estable, 130-80, 75 latidos por minuto, un índice de masa corporal un poco elevado, no había soplos, no había ruidos pulmonares patológicos, sí, evidentemente cuando ella se agachaba se reproducía la disnea que ella sentía, edema solamente eh, maleolares, nada más, una ingurgitación mínima prácticamente. Este era el electro que tenía, un electro prácticamente normal, eh, tampoco se ve ni hipertrofia, una buena progresión de R en cara anterior, eh, ni trastornos de la repolarización, de la despolarización intraventricular. Y este laboratorio que le pedimos, con la sospecha ya justamente de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. He marcado solamente con rojo la presencia del NT-proBNP que es elevado. Entre otros le hemos pedido Chagas, hemos pedido perfil lipídico fueron normales, la relación albuminuria-creatinuria también que fue normal, un perfil de hierro que es normal, no era diabética tampoco, tenía una función renal preservada. El ecodoppler cardíaco no quise poner todos los valores que, digamos, del eco completo, solamente puse probablemente los valores que le hubiesen venido bien al eco anterior, justamente para guiarnos mucho más al diagnóstico probablemente de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Acá vemos una aurícula levemente dilatada y, por supuesto, la indagación ecocardiográfico de la diástole me parece que es algo muy importante, tiene que ser obligatorio en los pacientes que se presenten con disnea a nuestro consultorio. Esta paciente tenía una disfunción diastólica de grado 3 y una relación prima de 16, que ya sabemos que nos habla de presiones de llenados aumentadas. Tenía una presión sistólica de arteria pulmonar de 45 y sí, tenía presencia de cometas pulmonares, así que evidentemente la paciente estaba en insuficiencia cardíaca. Nosotros le dejamos furosemida, no mucho, le dejamos 20 miligramos al día y sí iniciamos los inhibidores del SGLT2, en este caso dapaglifosina, 10 miligramos al día. A los 7 días la volvimos a citar, la paciente refería una franca mejoría sintomática, suspendimos furosemida, por supuesto, se entiende que el problema es intravascular, probablemente, y dentro de los estudios que le pedimos fueron el Holter, por supuesto, para ver que no haya fibrilación auricular paroxística, un mapa que fue normal, le pedimos una resonancia magnética con RAC tardío y el control de péptidos natriuréticos.
Esta es la resonancia, solamente para que lo veamos. Tenía muy buena función. La aurícula izquierda no estaba tan dilatada, solamente levemente dilatada. Pero nosotros le hacemos a todos los pacientes con fracción de eyección preservada resonancia magnética justamente para guiarnos en la búsqueda de la etiología. En este caso, la paciente no tenía ni masa o los espesores parietales no estaban aumentados. No había realce tardío con gadolinio, tampoco había fibrosis miocárdica. Y justamente nosotros buscamos también en este tipo de pacientes porque entendemos que una de las principales causas también que hay que buscar, que muchas veces olvidada, es la presencia de amiloidosis en pacientes seniles, ¿no? Que es por transtirretina. Estos son los controles últimos que tiene la paciente. Evidentemente ha bajado los péptidos natriuréticos de 300 que tenía a 86 con esta mejoría de su clase funcional. Las conclusiones de por qué traje a colación justamente este caso es porque es un caso que se presenta prácticamente todos los días en la consulta de insuficiencia cardíaca y ver de que la presentación tiene una gran plétora sintomática. En este caso, la paciente lo único que refería era bendopnea y si bien en el examen físico unos leves edemas maleolares. Pero esta presentación justamente que comparte con muchas otras presentaciones clínicas, creo que eh, afirma más el infradiagnóstico que tiene esta enfermedad en nuestro medio. En segundo lugar, también algo reflectivo, la necesidad de un eco transtorácico correcto, me parece que es fundamental justamente para guiar el diagnóstico de esta paciente. Como ustedes habrán visto, el primer eco tenía muchos datos que, que creo que son muy importantes justamente para el diagnóstico y sobre todo la necesidad de solicitar interpretar correctamente los péptidos natriuréticos. Uno de los factores de riesgo que se asocia con, como bien dijo Cecilia, a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la obesidad, el sobrepeso, y la mayoría justamente cursa con valores de péptidos natriuréticos bajos. Eso a veces también nos lleva a un infradiagnóstico. Así que bueno, eso era el caso clínico. Me parece que era un caso clínico dentro de todo que se presenta en la consulta habitual de insuficiencia cardíaca. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta o algún comentario. Sí, a mí me parece que es muy importante el caso, no por sencillo, digamos, deja de ser digamos, difícil diagnóstico, ¿no? Porque empezamos por lo mismo, el tratar de sospecharlo, el tratar de darle al paciente una solución a su sintomatología y buscarla pidiendo un eco de nuevo y analizando los parámetros, como vos decías, pidiendo el BNP y por supuesto descartando todas las otras patologías que pueden dar los mismos síntomas, ¿no? Descartar también la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar. Entonces creo que cuando un paciente se siente mal, nunca es poco lo que uno puede hacer y pedir los métodos diagnósticos para tratar de llegar al tratamiento efectivo en realidad. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien de la audiencia quisiera hacer algún comentario? Hola, buenas noches. Hola, Hola. Bueno, Vale. muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena la charla, Ceci, porque sí, es verdad que resumiste todo en poco tiempo. Y no, yo solo un comentario. A mí me parece muy interesante el ecoestrés diastólico. Lo he utilizado con algunas pacientes bueno, que están justamente en gris, que el eco no nos dice mucho, que tienen muchas veces o tienen un ProBNP normal o no se lo podemos medir porque la obra social no lo autoriza o no lo puede pagar el paciente. Y en esos pacientes me lleva muchas sorpresas al hacerle un ecoestrés diastólico y bueno, ahí uno desenmascara la insuficiencia cardíaca con fe preservada, ¿no? Esa paciente que tiene sobrepeso y por ahí sube una escalera y se agita y le decimos que es por obesidad y en realidad es porque tienen
verdaderamente hice con fe y preservada. Y lo otro que me parece importante destacar es que hay que retirarle los beta bloqueantes a los pacientes que en donde sospechamos de ser con fe preservada, por esto que tienen la incompetencia cronotrópica que tienen estos pacientes, ¿no? No es bueno que estén bradicárdicos, al contrario, incluso uno saca el beta bloqueante y nota una mejoría clínica en la disnea, en la clase funcional. Así que bueno, no, era básicamente eso, hacer esos comentarios, pero muy bueno todo. Gracias, Valentina dijo algo muy importante. Muchas veces en nuestra formación, a veces uno dice, no, la fracción de eyección preservada es por problema en la diástole, ¿no? Entonces, generalmente a veces decían antes eh, que ponerle beta bloqueante prolonga más la diástole y mejora el paciente. Pero bueno, evidentemente la evidencia ha demostrado que los beta bloqueantes eh, no tienen beneficio en estos pacientes justamente por la incompetencia cronotrópica. Yo tengo una pregunta, yo creo que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, al igual que cualquier fracción de eyección, hay que buscar siempre la etiología y parece increíble que, que algunos pacientes con fracción de eyección preservada inclusive vayan a trasplante, precisamente por el avance de la enfermedad, principalmente las miocardiopatías infiltrativas. Y vos dijiste algo muy importante, Cecilia, del hecho de la supranormalidad de la fracción de eyección. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto que es un poco que se está hablando también en el mundo, que es qué fracción de eyección entonces es la normal? Claro, lo que pasa que, bueno, cuando uno ya tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, generalmente estas supranormales son mujeres que tienen estos corazones hiperdinámicos, en los cuales, bueno, creo que es fundamental descartar las miocardiopatías infiltradas y, bueno, y tener en cuenta también la hipertrófica. Se está evaluando si no son, digamos, alguna otra patología o no. Un poco esto surgió, como decíamos, del Emperor Preserve, que se había visto tan poca evidencia en este grupo de pacientes. Luego en el Deliver se vio que esos pacientes también, quizás por un sesgo en la inclusión de los pacientes, los cuales se debe haber tratado de evitar estas infiltrativas, se vio que en esos tipos de pacientes también eran efectivos los inhibidores de SGLT2. Yo creo que más que tener en cuenta el tema de la fracción de eyección, yo creo que lo que hay que hacer es hacer hincapié en buscar la etiología, ¿sí? Que no sea una infiltrativa, que no sea una hipertrófica, que no sea una valvulopatía, que quizás estamos infravalorando también, y que sea una estenosis aórtica que realmente necesite un recambio o alguna otra cosa que está ensuciando un poco el cuadro clínico, digamos. Yo creo que ahí se imbrican mucho los distintos fenotipos de la insuficiencia cardíaca, así que creería que no es un tema de la fracción de eyección en sí. Yo quería hacer un comentario, si me permiten. Eh, Sabemos que es bastante complicado, sobre todo en nuestro medio, el BNP y sobre todo si no en todos lados te lo autorizan. Entonces creo que las imágenes ocupan un lugar muy importante en el diagnóstico de estos pacientes y sobre todo tener en cuenta el fenotipo de paciente que tenemos al frente. Eh, por ahí es uno cuando tiene un fenotipo claro y tenemos una disfunción diastólica más que leve, es decir, grado 2 grado 3 donde tenemos una relación de prima aumentada, siempre y cuando no tengamos una insuficiencia mitral, que eso puede hablar de progresión de enfermedad, y eso va a modificar la relación de prima. Por ahí el diagnóstico está prácticamente hecho, porque eso no está hablando de aumento de las presiones de llenado o de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, por ahí cuando vemos, es muy importante informar el tamaño de la aurícula, porque el tamaño de la aurícula define muchas cosas.
aurículas normales con disfunciones, con disfunciones muy significativas hacen hasta dudar el diagnóstico. Incluso de los parámetros que utilizamos para definir disfunción diastólica es el tamaño de la aurícula y la velocidad de reflujo tricuspidio. Entonces, creo que tenemos que tratar de adelantarnos a eso y una de las formas de adelantarnos es no solamente mirar el tamaño de la aurícula, sino también la función de la aurícula. Es por eso que las últimas guías, y creo que las que van a ser publicadas el año siguiente, ya las guías de Gran Bretaña lo ponen en la disfunción diastólica, que es el strain de la aurícula izquierda, sobre todo para definir a la función auricular y con esto la disfunción diastólica y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y tratar de llegar antes al diagnóstico y no esperar que dé toda la vuelta y tengamos hipertensión pulmonar del grupo 2. Entonces creo que es un elemento muy importante a tener en cuenta y sobre todo en los pacientes que tenemos alta sospecha, hacer el ecoestrés, porque es lo que nos va a desenmascarar no solamente el síntoma, sino también el aumento de las presiones de llenado y la hipertensión pulmonar postcapilar, digamos. Perfecto, Luis. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que estaría... Daniel, ¿me escuchás Sí, ahí? ahí está, José, te escucho bien. Ah, bien. Bueno, en primer lugar, me parece fantástica la charla que dio la doctora María Cecilia Morris, muy resumida, muy concisa, pero muy clara. En segundo lugar, te felicito por el caso clínico, porque vos escuchaste a la paciente y te diste cuenta que tenía un síntoma que evidentemente pasa habitualmente por alto, que es cuántas veces nos dijeron a nosotros los pacientes, solo me agito cuando me agacho. ¿Qué le decimos nosotros? No te agaches. En cambio vos no le dijiste no te agaches, sino que empezaste a sospechar algo que te llevó el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero sobre todo por tu ojo crítico también del informe del primer eco que recibiste que no te conformaba. Eso es muy importante que los que hacen insuficiencia cardíaca como vos o los o otros cardiólogos no se conformen con un informe, que busquen un poco más allá. Sabemos muy bien que hay centros que tienen volúmenes muy grandes de estudios y pasan por alto algunas cosas. Eso es una realidad. Lo que más se pasa por alto es informar el volumen de la aurícula izquierda. Y ni hablar de la función, como dijo Luis. La función prácticamente se está hablando desde hace rato, pero en los laboratorios de ecocardiografía no se le informa. Y es fundamental. Ahora, yo te voy a decir una cosa, vos, Daniel. Vos te equivocás en una cosa. Y en eso estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Y creo que la doctora Morris también lo dijo. El PRO-BNP de los pobres es el ecocardiograma, porque no solamente lo autorizan un montón de obras sociales, sino que aparte te cobran un extra que es muy importante y que en este momento para la mayoría de los pacientes es imposible acceder a un PRO-BNP. Esa es una realidad. Entonces tenemos que pedirle más a las herramientas que tenemos de mano como es la ecocardiografía, porque ahí vos vas a tener en forma indirecta un PRO-BNP que te va a servir para llegar al diagnóstico. Y no usar, yo estoy en desacuerdo con otra cosa, con todo el respeto para lo que hace de insuficiencia cardíaca que están en el panel, no utilizar en todos los pacientes resonancia, como vos dijiste, en eso estoy en desacuerdo. Yo la usaría a esa herramienta solamente en aquellos casos en los cuales tengo alta sospecha de que la resonancia me va a ser útil. Haría más énfasis en la herramienta de la ecocardiografía, y en eso estoy de acuerdo con Luis, que en usar en todo sistemáticamente, porque ¿sabe qué pasa? Que le estamos dando una carga económica mucho más grande a un paciente para llegar a un diagnóstico que con herramientas más básicas podemos tenerla.
como tuvo tu ojo clínico, y realmente te felicito por eso, de sospechar algo que habitualmente pasa desapercibido, y creo que ese es el concepto que tiene que quedar con esto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en donde nada concuerda, pero hay algo que te dice que la paciente te reitera y que vos fuiste hasta el fondo y lograste lo que lograste, digamos, hacer un diagnóstico que le cambia evidentemente la calidad de vida a la paciente y, por supuesto, la sobrevida. Bueno, ese es el comentario que tenía para hacerte, así que usa menos resonancia, te pido, por favor. Y menos ProBNP también. Gracias, 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 doctora. Gracias, José, por tu aporte. La verdad que sí, bueno, no sé, que te respeto mucho lo que decís. Creo que, por supuesto, da que pensar muchas cosas. Hay un estudio que yo lo voy a presentar en el weekend de insuficiencia cardíaca, en donde está estudiadas las obras sociales, eh, principalmente una, acá yo que estoy en la parte privada, en donde se hace un estudio prácticamente económico, en donde si las obras sociales entienden que esta es una patología que mata, que, que el paciente va boyando, por así decirlo, hace 8 meses con muchas consultas, y se aboca, estoy armando otra cosa que es otro proyecto, al paciente ambulatorio a hacer el diagnóstico correctamente, a cubrirles los inhibidores del SGLT2 porque a este paciente no es diabético, y todas las obras sociales también nos ponen freno con el tema de este uso. Se ahorran mucho más que probablemente bancar un paciente con insuficiencia cardíaca, y ni hablar de rehospitalizaciones por esta patología. Una es esa cosa. Pero la resonancia magnética, en mi caso, me ha dado muchos resultados. Este paciente, ¿cómo sabemos que no tiene enfermedad coronaria? Eh, Solamente por haberle hecho la resonancia y sin tener real Z con gadolinio. Probablemente no se coma un cateterismo para una cinecoronariografía. Pero bueno, creo que siempre hay que acomodar a nuestra realidad, como bien decís vos, José. Así que bueno, yo creo que cada centro probablemente tiene una realidad distinta. A mí me cuesta muchísimo pedir el NT-proBNP. Probablemente no sé cuáles serán las condiciones de los otros centros, pero yo creo que hay que siempre el protocolo de accionar del paciente acomodar a la realidad de cada uno, ¿no? Así que, pero muy buena reflexión, José. Bueno, si alguien tiene alguna, si no hay ninguna otra pregunta, me queda solamente agradecer, Cecilia, a vos por Gracias la a ustedes. presentación, por supuesto, creo que resumida pero concisa en esta enfermedad que, vuelvo a repetir, mata. Y a todos los presentes y sobre todo a las autoridades de la Sociedad Salteña de Cardiología. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estar a estas horas. Así que bueno, Muchas Bueno, gracias. chao chicos, buenas Nos noches. vemos. Chao, chao. chao, buenas Gracias. noches, que Hasta estén luego. bien.